Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial. Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Te saludamos desde la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Mi nombre es David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te damos la más cordial bienvenida a La Antesala. Y bueno, antes de pasar a la información más importante en torno a México, nuestro bello estado de Chiapas, doy un grato saludo a Humberto Castorena desde la sección internacional, así como a Gustavo García en el entorno deportivo y a Carlos Herrera desde el ámbito cultural. Humberto, buenos días. ¿Cómo estás ese fin de semana? Por fin ya, último día de la semana. Hola, querido David, ¿cómo estás? Buenas tardes, también a todos los que sintonizan a La Antesala el día de hoy, viernes 24. Pues bastante bien, ya viernesito ya casi para terminar la semana, pero con toda la información. Brevemente te explico que hoy te traigo dos temas. El volcán Kilauea en Estados Unidos entró en erupción, lleva unos meses ya en erupción, unos años, inclusive un año y medio ya casi, pero tuvo un evento bastante fuerte en estos días que inclusive ameritó hay acciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, entonces te traeré más información al respecto. Y por último, algo bastante importante y que tiene que ver con nuestro país, encontraron un ajolote en un río, en un lago, en Reino Unido, precisamente en Gales. Una niña que es amante de la naturaleza encontró este ejemplar, entonces te traeré los pormenores de este tema. Excelente, Humberto, qué buenas noticias nos traes el día de hoy. Vamos a siguiente con Gustavo García, ¿cómo estás? ¿Qué no tenemos para el día de hoy en el ámbito deportivo? Hola David, todo muy bien. Hola a todos los escuchas de La Antesala, muchas gracias. La sección de deportes será emocionante este viernes porque hablaremos de la nueva estructura de la Liga MX y el regreso del Atlante a la primera división del fútbol mexicano. Además, tocaremos el draft de la NFL y la selección de Fernando Mendoza por los Raiders. El último tema va a ser el regreso del Gran Premio de Turquía al calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027. Muchísimas gracias, Gus, quedamos al pendiente de estos temas. Y finalmente tenemos a Carlos Herrera. Carlos, ¿qué tema nos vas a abordar el día de hoy? Pues fíjate, David, que con motivo de la inauguración de un tramo del tren suburbano Felipe Ángeles, me quedé pensando en esta idea del tren como motivo literario y cómo nos lo hemos encontrado, el vapor de las locomotoras y el sonido de los andenes y de los vagones, en obras como José Trigo de Fernando del Paso, o El guardaújas de Juan José Arreola, o bien en las memorias de Guillermo Prieto. Entonces quería hacer ese recorrido junto a la audiencia de La Antesala. Interesante, Carlos, muchas gracias, estaremos al pendiente de este tema. Pues bueno, amigos, comenzamos, esto es La Antesala. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, pues aquí en la capital, en la Ciudad de México. Esta reunión tuvo una duración de aproximadamente una hora, poco menos de una hora, y su objetivo principal fue revisar los detalles del operativo y que el gobierno estatal de Chihuahua aclare el porqué el actuar de estos elementos extranjeros en un operativo nacional, un tema que hemos abordado ampliamente aquí en La Antesala. Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente todos los acuerdos específicos alcanzados durante este encuentro, debido a que se trata de un tema relacionado con temas de seguridad. Y bueno, conforme a este caso, de acuerdo a este caso, hoy en el marco de la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México subrayó que la soberanía nacional es un principio fundamental para México y que cualquier tipo de colaboración con autoridades extranjeras debe realizarse con estricto apego a la ley y con pleno conocimiento del gobierno federal. La presidenta señaló que el respeto a la soberanía no es negociable, y desde aquí La Antesala lo digo como mexicano, nuestra soberanía no es negociable, ya que ninguna autoridad extranjera puede participar en operativos dentro del territorio mexicano sin que exista una coordinación formal y autorizada por las instancias federales correspondientes, en este caso por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, explicó que la cooperación internacional en materia de seguridad sí es posible e incluso necesaria, pero debe realizarse únicamente mediante mecanismos oficiales de intercambio de información, capacitación o asesoría técnica, sin permitir la intervención directa de agentes extranjeros, en este caso de agentes estadounidenses, en acciones operativas dentro del país.
Finalmente, la mandataria destacó que la seguridad de México es responsabilidad del Estado mexicano y que el respeto a la soberanía nacional es una condición indispensable para mantener la confianza de la ciudadanía y la cooperación entre los distintos niveles de gobiernos. Escuchemos a la titular del Ejecutivo hablando acerca de este tema. Y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía. Y bueno, amigos, me encantaría decir que este caso, o bueno, esta colaboración ilegal, si lo podremos llamar de alguna manera, entre el estado de Chihuahua y agentes estadounidenses, fue un hecho único. Sin embargo, no es así. Y es que déjenme platicarles que desde el año 2023, el gobierno del estado de Chihuahua ha permitido que agencias de seguridad de Estados Unidos tengan acceso a la plataforma Centinela, un sistema tecnológico que cuenta con alrededor de 4,000 cámaras de videovigilancia en el territorio chihuahuense. O sea, estamos hablando que de todo el estado de Chihuahua, 4,000 cámaras tenía autorizado Estados Unidos para vigilarnos. Esto de acuerdo a un memorando de entendimiento firmado por la misma gobernadora de este estado con su homólogo del estado de Texas, el gobernador Greg Abbott. Además, el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estados Unidos mantienen convenios de capacitación y asesoría en materia de seguridad. Estos acuerdos han sido firmados directamente por la Fiscalía de Chihuahua y en cooperación con policías del estado. Como parte de estos acuerdos, el gobierno estatal también ofreció el uso de la Torre Centinela, un centro de monitoreo estratégico para vigilar el traslado de camiones de carga que transportan exportaciones de maquiladoras. Este monitoreo se realiza desde el momento en que las unidades salen de los parques industriales allí en Ciudad Juárez hasta que cruzan la frontera hacia Texas. Según la gobernadora, el objetivo de esta vigilancia es detectar y prevenir posibles cruces ilegales de migrantes, así como combatir el tráfico de personas en la zona fronteriza. Esta gobernadora cumplidora de la ley pues puso a disposición drones pertenecientes a la plataforma Centinela para reforzar la vigilancia en el muro fronterizo. Aparte, y se está sentado, cuidado, ya que también autorizó el acceso a bases de datos con tecnología de inteligencia artificial, que entre ellas están los registros estatales de licencias de conducir. ¡Wow! ¿No? O sea, que la información sobre el acceso que tengan agentes de seguridad de Estados Unidos como en esta plataforma Centinela desde el año 2023 sobre algunos mexicanos, pues creo yo que sí generan una gran preocupación, no solamente de Chihuahua, sino todos los mexicanos a nivel pues nacional, porque se trata de un tema que toca directamente la soberanía y la seguridad de todos los mexicanos. El hecho de que el gobierno de Chihuahua pues haya firmado un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, permitiendo el uso de herramienta tecnológica como las cámaras de vigilancia, drones o las bases de datos en donde ven nuestras licencias de conducir, creo yo que abre un debate muy serio sobre lo que hasta ahora ha permitido el gobierno de Chihuahua en cooperación con elementos internacionales, ¿no? Y que, como lo hemos comentado, afecta gravemente a la autonomía del país. Además, y volviendo al tema de estos dos fallecidos militares de la CIA en Chihuahua, si realmente hubo participación o presencia de estos agentes en operativos dentro del territorio mexicano sin que se informara previamente al gobierno federal, o sea que el estado o la gobernadora de Chihuahua sí supiera de esto, pero se saltara la constitución política y se la pasara por el arco del triunfo, ya que no previó, no informó al gobierno federal, pues es algo sumamente delicado. Como lo hemos abordado y como lo abordó la presidenta, en México la seguridad nacional es responsabilidad del Estado mexicano y cualquier intervención o coordinación con autoridades extranjeras deben realizarse bajo protocolos estrictos conforme a la Constitución.
así como el conocimiento de las instancias federales correspondientes. Y quiero decirles desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista como mexicano, este tipo de decisiones deberían explicarse con total transparencia, porque los sistemas como la plataforma Centinela contienen información sensible, como videovigilancia y datos personales que son muy delicados, ¿no? Y que no cualquier persona debería de saber aspecto de eso. Deben resguardarse con estrictos controles. La población, nosotros como mexicanos, tenemos el derecho a saber quién accede a esa información y con qué propósito. Personalmente considero que permitir el acceso a herramientas de vigilancia y bases de datos a autoridades extranjeras sin una explicación pública detallada y sin claridad sobre la coordinación con el gobierno federal puede interpretarse incluso yo como una acción que debilita la confianza ciudadana y pone en duda el compromiso que asumió, que juró la gobernadora de Chihuahua. Creo que la cooperación internacional es necesaria, claro que sí, es necesaria, la misma presidenta lo ha mencionado, pero siempre debe hacerse con respeto a las leyes mexicanas, nadie por encima de nuestra Constitución mexicana, y con total transparencia ante la ciudadanía, porque la seguridad del país y la protección de nuestra información como ciudadanos no puede manejarse con ambigüedades. Y bueno, sobre este tema, la presidenta también criticó a los partidos políticos, o bueno, a algunos personajes de partidos políticos, pues que han promovido posturas que podrían abrir la puerta a la injerencia de otros países en asuntos meramente internos de México. La mandataria señaló que algunos actores políticos han acudido a instancias o medios extranjeros, lo hemos visto, ¿no? Diferentes políticos de la oposición o de la derecha han ido a diferentes instituciones gubernamentales de Estados Unidos para, según platicar o informar sobre algunas acciones aquí en México. Pues yo creo que esto es un claro traición a la patria. Creo que esto es algo que, como lo dice la presidenta, no debería de ser, ya que como mexicanos tenemos la obligación también nosotros de proteger y defender nuestra soberanía nacional. La titular del Ejecutivo reiteró que el principio de no intervención extranjera es uno de los pilares históricos de la política exterior mexicana y un elemento fundamental para la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, afirmó que México es un país libre e independiente, independencia que, cabe recordar, nos costó sangre, y que las decisiones sobre su rumbo deben tomarse dentro del territorio nacional y por sus propias instituciones. La presidenta hizo un llamado a los actores políticos a mantenerse bajo un debate interno responsable y así evitar acciones que puedan interpretarse como solicitudes de presión extranjera, reiterando que los asuntos nacionales deben resolverse mediante el diálogo y las instituciones del propio país, no de países extranjeros. Escuchemos un poco a la mandataria mexicana hablando de esto. Entonces, claro, hay personas de otros partidos que se van a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Bueno, pues esas personas obviamente no están de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes. Nada más que aunque no estén de acuerdo, tienen que cumplirlo, porque es la Constitución y las leyes. Y eso se llama Estado de Derecho. Y la derecha mexicana que se ha dedicado a usar Estado de Derecho como el eje de su discurso, pues la pregunta es ahora, ¿dónde quedó el Estado de Derecho en este tema? Y en otros temas, pero en el mismo marco de la conferencia matutina y más alegres, más ameno, México continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, luego de que Josefina Rodríguez Mora, la titular de la Secretaría de Turismo, reveló que el país alcanzó cifras récord en llegada de visitantes y derrama económica, impulsada en gran medida por los nuevos proyectos de infraestructura como el Tren Maya. La Sectur informó que durante los primeros meses del año 2026 se registró la llegada de más de 8 millones de visitantes internacionales, lo que representa la cifra mensual más alta desde que se tiene registro en 2019 y un incremento cercano al 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior, 2025. En el Tren Maya, se vendieron 22.821 boletos a turistas extranjeros, es decir, 41% más que en enero y febrero del año pasado. Además del aumento en el número de visitantes,
También se reportó una importante derrama económica superior a los 3.400 millones de dólares, lo que refleja el crecimiento sostenido del sector turístico en el país y su impacto directo en la economía nacional. La Secretaría señaló que este crecimiento está relacionado con la diversificación de la oferta turística y el fortalecimiento de proyectos estratégicos como el Tren Maya, una obra que busca conectar distintos rumbos turísticos del sureste mexicano y facilitar el traslado de visitantes entre zonas arqueológicas, playas y comunidades con gran riqueza como los pueblos mágicos. La Secretaría de Turismo también destacó que el sector turístico representa actualmente uno de los pilares más importantes de la economía mexicana, ya que aporta cerca del 8.7% del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, y genera alrededor de 5 millones de empleos directos, además de millones de empleos indirectos en distintos sectores relacionados con la actividad turística. Asimismo, se señala que destinos como los pueblos mágicos y las zonas turísticas del sureste han registrado un incremento significativo, lo que ha beneficiado a comunidades locales mediante la generación de empleo, el fortalecimiento del comercio y el impulso a la economía regional. Analicemos los dichos de la Secretaría de Turismo. También el Tren Maya, tenemos una gran noticia en turismo internacional, 22.821 boletos a turistas internacionales, que corresponde el 41% más que si lo comparamos en enero y febrero del 2025. Y bueno, sobre este mismo tema, sobre los gratos números del turismo aquí en México, la presidenta abordó pues este mismo tema, ¿no? Afirmando que el mayor orgullo del país pues es su gente, somos nosotros. Al destacar que el pueblo mexicano es lo mejor que tiene la nación y que actualmente México vive un momento de reconocimiento a nivel internacional. Durante su participación en la conferencia, la mandataria señaló que México no solo destaca por su riqueza cultural, histórica y turística, sino también principalmente por la fortaleza y participación de su población en los cambios que se han impulsado en los últimos años. La presidenta expresó que además de sus atractivos naturales y su diversidad cultural, México se encuentra de moda. Así lo comentó la presidenta hoy. México está de moda a nivel mundial debido a los procesos de transformación que atraviesa el país en distintos ámbitos, como el desarrollo social, económico y político. Este reconocimiento internacional se refleja en el aumento del interés por visitar el país, invertir en su economía y conocer sus tradiciones. Señaló que el momento que vive México es resultado del esfuerzo colectivo de la población y de las políticas públicas enfocadas en fortalecer el bienestar social. Finalmente reiteró que el orgullo más grande de México, y como lo comentábamos, somos nosotros, la población, ya que somos un pueblo que ha demostrado una capacidad grande para enfrentar retos, impulsar cambios y contribuir al desarrollo del país. Escuchemos a la presidenta de México. 9.3% más de visitantes, 6.5% más de turistas. Enero, febrero, que no son los meses de más llegada, no es Semana Santa, no es diciembre, que llegan muchos turistas por las vacaciones, enero, febrero. Y son de diversos países, entonces está aumentando el número de turistas que llegan de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Colombia. Entonces es una muy buena percepción de nuestro país. Entonces eso es muy importante. Y además, obviamente, la derrama económica, los empleos que se generan a partir del turismo. Semana Santa, récord de visitantes. Entonces, repito, México está de moda. Y en otros temas, la presidenta también informó que actualmente se lleva a cabo una campaña nacional de información y prevención. Esto con el objetivo de que productores, ganaderos y la población en general conozcan los riesgos de una plaga, la plaga del gusano barrenador, esta plaga que ha afectado a a cientos de ganaderos y que incluso ya se han registrado casos en personas. La mandataria explicó que esta campaña no está dirigida únicamente al ganado bovino, sino también a otras especies que pueden ser afectadas por el gusano barrenador, como caballos, borregos, cabras, cerdos, animales domésticos, e incluso ya se han reportado los primeros casos en humanos.
Asimismo, destacó que existe una estrecha colaboración con autoridades sanitarias de Estados Unidos, con quienes se mantienen canales permanentes de comunicación para atender los casos detectados y reforzar las estrategias de control. Uno de los elementos centrales en esta estrategia es el trabajo que se ha realizado en la planta productora de moscas estériles ubicadas en Chiapas, en nuestro bello estado de Chiapas. En este lugar se producen moscas estériles que son liberadas en zonas afectadas para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador. Esta técnica consiste en liberar grandes cantidades de moscas macho estériles que al aparearse con las hembras silvestres impiden la reproducción de nuevas larvas, reduciendo así la población de la plaga de manera progresiva. Este método ya ha sido utilizado anteriormente con éxito aquí en México y en otros países, logrando controlar brotes y proteger la salud animal. Las autoridades sanitarias han reiterado que la participación de los productores y de la ciudadanía es fundamental para detectar oportunamente los casos y evitar que la plaga se extienda a nuevas regiones. También se ha pedido a la población mantenerse informada y reportar cualquier caso sospechoso respecto a este tema. Se espera que, con la combinación de campañas informativas, la vigilancia sanitaria, la cooperación internacional, en este caso con Estados Unidos, legalmente, y el uso de tecnología como la producción de moscas estériles, México pueda contener el avance del gusano barrenador y restablecer las condiciones necesarias para fortalecer la sanidad animal y la actividad ganadera del país. Escuchemos a la mandataria hablando de este tema. Hay mucho trabajo entre SADER y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Hay mucha comunicación y hay trabajo conjunto. No hay solamente de parte de Estados Unidos de decir, pues cerramos la frontera y punto, sino hay trabajo de colaboración, incluso de investigación científica conjunta que permita atender al gusano barrenador. Y entre ellos está que ellos dieron los recursos para que se instalara la planta en Chiapas, ya va muy adelantada. Y en un último tema, la presidenta hoy en el marco de la conferencia matutina informó que el gobierno federal continúa trabajando en la atención de las causas que generan la violencia, así como el combate a los distintos delitos que se registran en el país, en este caso de los homicidios. La presidenta destacó que las estrategias de seguridad implementadas por su administración mantienen como eje principal la prevención, la coordinación entre autoridades y la atención a las causas sociales que originan la violencia, como esta estrategia de el ABC de las emociones. Esto, después de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el famoso INEGI, donde se reveló que hubo una disminución del 63% en diciembre de 2025 a 61.5% en marzo de este año. De acuerdo con los datos expuestos, se informó que actualmente el promedio preliminar a nivel nacional se mantiene en 50.8 homicidios dolosos, lo que representa una reducción cercana a la mitad en comparación con cifras registradas en años anteriores. La mandataria explicó que estos resultados son producto del buen trabajo coordinado entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Obviamente de Chihuahua no podremos hablar de lo mismo, ¿verdad? Los demás 30 estados federativos, así como la Ciudad de México, sí, pero Chihuahua ahí lo mantenemos entre comillas. Así como de la implementación de programas sociales enfocados en disminuir los factores que generan violencia, como la falta de oportunidades y el rezago social. Reiteró que la estrategia de seguridad no se basa únicamente en el uso de la fuerza, sino también en el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la presencia territorial nacional, no extranjera, nacional, de las corporaciones de seguridad en las distintas regiones del país. También subrayó que la atención permanente a los delitos permite identificar zonas con mayor incidencia y reforzar las acciones en estos puntos, con el objetivo de seguir reduciendo los índices delictivos y brindar mayor tranquilidad a la población. Así lo comentó la mandataria mexicana. Son muy claros, están disminuyendo los homicidios y estamos atendiendo todos los delitos. El único sexenio desde Calderón hasta nosotros donde bajan los homicidios, el primero es el del presidente López Obrador y ahora en nuestro sexenio. 2026 hasta marzo hay un promedio de 50.8 homicidios diarios, comparado
con 100.5 del 2018. Una reducción, pues, de la mitad. Y bueno, amigos, esto es todo en el ámbito del marco de la conferencia del día de hoy, viernes 24 de abril. Vamos a un corte comercial, pero lo invitamos a mantenerse con nosotros a través de la señal de Máxima. Regresamos. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Ya estamos de vuelta en la antesala a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Le agradecemos enormemente que continúe con nosotros en este su noticiero. Soy David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada, continuamos. Y ahora sí, nos vamos directamente a Chiapas, nuestro bello estado de Chiapas. Y es que en temas policiales fue detenido Pablo N., el joven señalado como presunto responsable de haber mutilado las manos de su pareja en el municipio de Cintalapa, en el estado de Chiapas. Un caso que causó fuerte indignación, no solamente en este estado, sino en todo el país. La captura fue confirmada por el fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Abarca, quien detalló que otras 2 personas también fueron detenidas por encubrimiento, acusados de encubrimiento, luego de que el hombre permaneció prófugo durante aproximadamente 10 días, tras el ataque contra la joven identificada como Ana Luisa N., de 27 años de edad. De acuerdo con los reportes oficiales, el agresor era buscado intensamente por la fiscalía, que incluso, y lo redactamos y lo seguimos en este espacio en jonathanlozadaenlared.com, se ofrecía una recompensa de hasta 500,000 pesos para obtener información que permitiera localizarlo, $500,000 de pesos. Y bueno, ¿qué pasó? Me preguntarás, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el verdadero o qué es lo que sucedió en este caso? Pues bueno, los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril, cuando, según las investigaciones, la pareja sostuvo una fuerte discusión dentro de un domicilio en la colonia Manguitos, en Cintalapa. Durante el altercado, el hombre presuntamente atacó a la mujer con un machete, provocando heridas graves que derivaron en la amputación de ambas manos. Tras la agresión, el sujeto huyó del lugar, lo que provocó justo lo que comentábamos, un operativo de búsqueda en la región. Finalmente, las autoridades confirmaron su detención y señalaron que será procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y pedimos desde esta de la antesala la mayor justicia por Ana Luisa. Y bueno, en cuanto a esta víctima, en cuanto a Ana Luisa, fue trasladada a un hospital en Tuxtla Gutiérrez, donde continúa recibiendo atención médica especializada. Reportes médicos indican que la joven se encuentra consciente, mientras que familiares han solicitado apoyo para conseguir prótesis que le permitan recuperar parte de su autonomía en el futuro. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que este caso es un recordatorio muy duro de la violencia contra las mujeres que sigue siendo una realidad, desgraciadamente, aquí en diferentes partes del país. Sin embargo, también tengo que admitirlo, es importante reconocer que la rápida movilización de las autoridades en Chiapas permitió la detención del presunto responsable en pocos días, hablamos de 10 días, lo que envía un mensaje claro, creo yo, de que este tipo de delitos no deben de quedar impunes, no solo aquí, sino a nivel nacional. Y no hablemos de nivel nacional, hablemos en general. No, este tipo de delitos no se debe de permitir en el mundo entero, debe de haber justicia para quienes deciden cometer esto. Aún así, creo yo que el reto principal sigue siendo prevenir estos hechos desde el origen y fortalecer entre todos, entre la política, entre los ciudadanos, entre todos, la protección a las víctimas para que ninguna mujer tenga que vivir una situación tan violenta. Esperemos que Ana Luisa se encuentre de mejor manera. Y en otros temas, en el estado igual de Chiapas, 5 mujeres fueron destacadas en el ámbito cultural y literario luego de que fueron reconocidas por su importante trayectoria en la promoción de la lectura, la creación literaria y el trabajo comunitario en favor de la cultura. Este reconocimiento se llevó a cabo en nuestra capital chiapaneca en el marco de las actividades por el Día Internacional del Libro, día en el que ayer también abordamos aquí en la antesala. Pues justo fue para fomentar el hábito de la lectura y valorar la labor de quienes difunden el conocimiento a través de los libros. Durante el evento organizado por autoridades culturales y promotores locales, se rindió homenaje a 5 mujeres chiapanecas que han dedicado años de su vida, años de su carrera, pues para impulsar la literatura, la educación, el acceso a espacios culturales y el acceso a espacios públicos dentro del estado. Las mujeres reconocidas fueron Socorro Trejo Sirvent, Marisa Trejo Sirvent, Chari Gumeta, Cordelia Vázquez Villatoro y Aurea Yolanda Molina Quiñones,
quienes han trabajado como escritoras, docentes y promotoras culturales. Cada una ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la cultura en Chiapas mediante talleres literarios, proyectos educativos y actividades que fomentan el gusto por la lectura entre niños, jóvenes y adultos. Recordamos que el día de ayer todos los de la antesala y los de redacción aportamos nuestros libros más, pues sí, que más nos marcaron en nuestra vida. Durante la ceremonia se destacó que el trabajo de estas mujeres han sido fundamental para la formación de nuevas generaciones de lectores y escritores, además de fortalecer la identidad cultural del Estado. También se subrayó que su labor no se limita a la escritura, sino que incluye la organización de actividades comunitarias, círculos de lectura y programas educativos que acercan la literatura a distintos sectores de la sociedad chiapaneca. Reconocer la trayectoria de estas figuras culturales es una forma de agradecer su esfuerzo y de visibilizar el papel que desempeñan las mujeres dentro del desarrollo cultural y educativo del país. Asimismo, creo yo que resaltar a aquellas mujeres que han dedicado su vida a la literatura y la promoción cultural es algo muy valioso, porque su trabajo muchas veces se realiza con constancia y compromiso, pero sin recibir suficiente visibilidad. Ya en más de una ocasión hemos revisado múltiples casos en donde pues muchas mujeres culturales, muchas mujeres de gran oficio, de gran talento, pues no han sido reconocidas como debidamente deberían de serlo. Creo que estos homenajes ayudan a que más personas valoren la lectura y entiendan que la cultura no solo forma parte del pasado, sino que también del presente y del futuro. Hablar bien de este tipo de iniciativas es importante porque muestra que cuando se apoya la educación y la cultura, se fortalece toda la sociedad y se contribuye mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Una sociedad que lee es una sociedad que tiene oportunidad de crecer. Y ahora sí, nos vamos a nuestra bella capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y es que el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, inauguró una nueva calle pavimentada en la colonia Belisario Domínguez, como parte del programa municipal Calles Felices, enfocado en mejorar la infraestructura urbana de la capital chiapaneca. La obra se realizó específicamente sobre la avenida Manuel de la Torre, donde el alcalde estuvo acompañado por vecinas y vecinos de la zona, así como por autoridades municipales, entre ellas la regidora Fredegunda Alegría. Esta pavimentación responde a una demanda histórica de los habitantes, quienes han señalado que durante más de 20 años esperaron la mejora de esta vialidad. El proyecto no solo incluyó la colocación de concreto hidráulico, sino también la construcción de drenaje sanitario, red de agua potable, banquetas, alcantarillado pluvial, luminarias, jardinerías y pinturas en fachadas, con el objetivo de brindar un entorno más digno, seguro y funcional para las familias que viven en estas colonias. Durante su mensaje, el alcalde destacó que este tipo de obras fortalece la infraestructura urbana y contribuye a mejorar la conectividad y la movilidad dentro de la ciudad. Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo por mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las y los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Por su parte, vecinos y vecinas beneficiados expresaron su satisfacción por la inclusión de esta obra, ya que ahora contarán con mejores condiciones para el tránsito vehicular y peatonal, además de mayor seguridad durante la temporada de lluvias, pues recordemos que anteriormente este tipo de calles, al momento de las lloviznas, se registraban complicaciones por el mal estado del camino, lo que también contribuía pues, a un alto riesgo de accidentes vehiculares. Y creo que en mi opinión, este tipo de obras como la pavimentación de calles en colonias, pues que durante años estuvieron en el abandono, diferentes gobiernos que antes estuvieron de derecha, hablamos pues de años 2000, 2005 y demás, pues bueno, este tipo de obras creo yo que benefician y hablan bien de un gobierno que busca mejorar su entorno. Considero que la pavimentación, específicamente en la avenida Manuel de la Torre, en esta colonia Belisario Domínguez, no solo mejora la movilidad, sino que también brinda mayor seguridad, especialmente como lo hemos mencionado en temporadas de lluvias, cuando las calles en mal estado pueden provocar accidentes o incluso dificultar el acceso a servicios básicos. Una excelente noticia para todos nuestros habitantes de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, esto es en temas de Chiapas. Ahora sí, vámonos directamente con Humberto Castorena, que ya nos tiene toda la información en el ámbito internacional.
Humberto, con lujo de detalle, ¿qué nos tienes el día de hoy? Hola, querido David, nuevamente gracias por la presentación. Pues sí, mira, te doy los pormenores de estas dos notas, de esas noticias que te comentaba. Primero que nada, el volcán Kilauea, si te suene. Este pasado jueves 23 de abril, en punto de la 1:30 de la mañana, empezó con su erupción número 45. Recordando que este volcán empezó con estas emisiones desde finales de 2024, para ser más preciso, desde el 23 de diciembre de 2024. Pues sí, o sea, empezó con esta erupción, este nuevo caso, el día 23 de abril. Las fuentes de lava alcanzaron una altura de hasta 300 metros de altura, alrededor de 1000 pies más o menos, y el humo de estas evacuaciones se elevó a más de 5000 metros, 16000 pies más o menos para quien quiera hacer la conversión. Esto según con información del Servicio Geológico de Estados Unidos. Afortunadamente fue un hecho que no tiene víctimas ni humanas ni materiales. Sin embargo, las autoridades de este país han emitido una alerta a nivel naranja aérea, para que los aviones y todo este tipo pues sí, de naves tengan cuidado al momento de pasar por la zona, ya que, pues como te mencionaba, el humo se elevó a más de 5000 metros, una altura ya considerable que puede empezar a afectar a varias aeronaves. Y también se empezaron a tener pues acciones de vigilancia para poder llevar mejor como que los datos de esta nueva erupción, para que no en un futuro haya afectaciones humanas o materiales. Eso en el tema del volcán Kilauea. Estaremos ahí atentos para ver qué más sale, Por favor. para que podamos tener más información. Si no, igual en nuestra página web lo podrán ver, jonathanlosadaenlared.com. Y encontraron en otros temas un tema bastante, pues podríamos decir lindo, pero también raro. Encontraron un ajolote en un río en Gales, en Reino Unido. Esto suena bastante, pues podríamos decir que raro, como te mencionaba, porque es una especie endémica de México que inclusive está en peligro de extinción. De acuerdo a expertos, alrededor de entre 50 a 1000 ejemplares de esta especie son los que se mantienen todavía con vida. Entonces es una especie que está en riesgo de extinguirse, y que se encuentra en un país sumamente alejado de su ecosistema, como lo es Gales, en Reino Unido. Pues es bastante raro. Te cuento un poco como la historia de cómo se encontró. Una niña llamada Evie Hill, que es amante de la naturaleza, encontró en un río llamado Dipping Bridge en Gales, según su mamá, ahí mientras andaban en unas vacaciones, ya que ellos son originarios, me parece que del pueblo de Leicester, en Inglaterra. Andaban por ahí paseando, y en uno de estos ríos, mientras andaban ahí checando qué había y todo eso, porque como te comento, es fan de la vida silvestre esta pequeña, se encontró con un ejemplar de este ajolote de 23 centímetros. Dicho animalito estaba lesionado de una de sus aletas, de una de sus extremidades y de su cola. Este hecho, pues como te comento, es algo pues sin precedentes, porque es una especie endémica de México, y que se encuentra en un lugar tan lejano a de donde proviene, y en un río así de la nada, pues es bastante sorprendente. Lo encontraron al lado de una pequeña roca. Y bueno, Chris Newman, director del Centro Nacional de Ayuda a los Reptiles de este país, afirmó para la BBC que él considera que la menor le salvó la vida a este pequeñín, a este pequeño ajolote, y por el momento ella y su familia van a ser quienes mantendrán bajo su cuidado a esta especie, ya que, como te comentaba, pues estaba herido cuando fue encontrado. Para terminar con esta información, te quiero anunciar que ya fue nombrado, ya fue bautizado este pequeño animalito. Lo bautizaron como Dippy, en alusión, como te digo, al lugar en donde fue rescatado, que fue Dipping Bridge. Entonces, pues igual te traeré como que lo más novedoso en días posteriores, para saber cuál fue el desenlace de este pequeño animalito, que pues al menos ya se encuentra en resguardo. Pero yo supongo que empezarán a surgir investigaciones para saber cómo esta especie endémica de México fue a parar pues al otro lado del mundo, ¿no? No sabemos si fue llevado de aquí de manera ilegal, si es alguna especie similar que se parece al ajolote. No lo sabemos aún, no hay demasiada información, pero pues te traeré la información de esto conforme vayamos sabiendo. Y por último, algo que ahorita acabo aquí en redacción acabamos de platicar. Hoy es el Día Mundial
hoy 24 de abril es el Día Internacional, perdón, del multilateralismo y la diplomacia para la paz. Y yo te quiero preguntar, este día se celebra en esta fecha, 24 de abril, desde el 2019, y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tú que andas más inmiscuido en este tema de las guerras y ahorita que andamos con este tema bastante fresco, te quiero preguntar tu opinión sobre que en las Naciones Unidas hace 6, 7 años, 2019, 7 años de hecho, instauraron esta fecha como el Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz. Y ahorita con las acciones que se están llevando y lo que tú has comentado en episodios anteriores, de que la ONU no interviene como debería de hacerlo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta acción y de esta ironía de que hoy sea este Día Internacional por la Diplomacia a la Paz, pero la ONU pues no intervenga en estos casos? Quiero saber tu opinión, Pues David. justo creo que el motivo es honesto. El motivo creo que de la paz es algo que se debe de buscar no solo por la ONU, sino por todas las personas en general. Pero como tú lo comentas, es una ironía, ¿no? O sea, viene el comisionado aquí de la ONU a ver cómo está aquí en México, perfecto. ¿Por qué no va a Estados Unidos? ¿Por qué no va a Irán? ¿Por qué no va a Líbano? Creo que son contradicciones que dices, bueno, o sea, ¿por qué aquí en México sí y en Irán, en Líbano, en Estados Unidos, en Israel no van? Es una contradicción, creo yo, que como lo hemos platicado a lo largo de las emisiones aquí en la antesala, pues solamente hacen entrever lo que verdaderamente es la ONU, ¿no? Una institución encargada de hacer, y lo voy a decir literalmente, los caprichos que quiera Donald Trump. Apenas ayer, me parece, Donald Trump anunció que Israel y Líbano mantienen su tregua por al menos 3 semanas, pero como lo comentábamos en días anteriores, hay una tregua, hay una paz en guerra, en muerte, sí, pero ¿y la paz en el respeto? La paz en no insultar al prójimo, porque si ahorita entras a la red social Truth Social, verás un montón de amenazas, un montón de críticas, un montón de ofensas por parte del presidente de Estados Unidos a las diferentes naciones, no solamente de naciones que hablamos de 200, 300 millones de personas, hablamos también del Vaticano, una de las, pues sí, una de las representaciones religiosas más importantes del mundo. Que no le tenga respeto a esas naciones, que no le tenga respeto a esas burocracias. ¿Por qué no interviene la ONU? ¿Por qué no le dice, oye, Donald Trump, aguas, cálmate, tranquilízate? Hablábamos igual ayer lo de El Salvador, más de 500 personas arrestadas en estas cárceles, no tienen comida, no tienen más que una cama, creo que de metal, o sea, nomás salen una vez al sol a la semana, o sea, independientemente de lo que hayan o no hecho, todos tenemos derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿por qué la ONU no va a El Salvador? ¿Por qué no va y le dice a este Nayib Bukele, oye, ¿qué onda? ¿No? Creo que es un tema de ironía, como bien lo platicas, de contradicción de parte de la ONU. Pero bueno, eso desde el tema de esta institución, de esta organización de Naciones Unidas. Pero bueno, creo que dejando eso un poco de lado, que conmemoremos nosotros la paz, creo que es bueno. Creo que es bueno, es algo que debemos rescatar de lo poco que se puede rescatar de la ONU. Pues bueno, que nosotros como mexicanos en este caso, pues como conmemoremos, ¿no? Que hagamos las paces con nuestros enemigos, con aquellos a lo mejor que hemos tenido problemas, que hemos tenido alguna dificultad. Creo que sería una buena oportunidad para aprovechar este día y, pues sí, resolver algunos conflictos que se pueden resolver a través del diálogo, a través del entendimiento. Pues bueno, Humberto, muchísimas gracias por tu información. Y amigos míos, hacemos una breve pausa comercial, pero te invitamos a seguir permaneciendo en sintonía con nosotros, porque al regresar tendremos más información relevante sobre lo que está pasando en el mundo deportivo con Gustavo García, así como analizar el tema cultural que nos trae en esta ocasión Carlos Herrera. Usted está escuchando la antesala a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9, donde la noticia se analiza y se informa con responsabilidad. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Amigos, ya estamos de regresos en la antesala. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Su espacio informativo donde les mantenemos al tanto de los acontecimientos más importantes. Soy David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te agradecemos tu preferencia. Y ahora sí, nos vamos directamente al ámbito deportivo con nuestro especialista en deportes, Gustavo García. Gustavo,
¿Qué nos traes para el día de hoy? Hola David, vamos directo a la Liga MX y el fútbol mexicano. La liga ya no será como la conocemos. Durante la última asamblea de clubes se estableció un nuevo modelo de gobierno corporativo, con lo que la liga se separará jurídicamente de la Federación Mexicana de Fútbol. Con base en el comunicado de la liga, el objetivo de este cambio es convertir, cito, la Liga BBVA en una global, más competitiva en lo deportivo y más eficiente en lo comercial. De esta manera se convertirá en una asociación civil y tendrá un presidente autónomo, que será Francisco Iturbide a partir de julio. Uno de los cambios principales fue la creación de 4 comités estratégicos conformados por los 18 equipos de la primera división: el Comité Deportivo, el Comité Comercial, el Comité de Inversión y Certificación y el Comité de Ética y Buen Gobierno. Además, la liga confirmó el regreso de Atlante a la primera división y la venta de Atlas a Grupo Prodi. Atlante compró el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán y jugará sus partidos como local en el Estadio Banorte. La venta de los rojinegros se concretó para acabar con la multipropiedad de Grupo Orlegui. Además, otro de los acuerdos fue la eliminación de la multa por ascenso y descenso en el fútbol mexicano en el futuro inmediato. Ahora los equipos que acaben en el último lugar de la tabla porcentual no tendrán que pagar una sanción por su desempeño. Otro detalle que tiene que ver con el Apertura 2026, que es el siguiente torneo, es que se jugará sin el play-in. No habrá repechaje. El objetivo es que solo los 8 mejores equipos de la competencia participen en la liguilla para hacerla más competitiva. No sé cómo veas esta parte de no tener más juegos de play-in, David. Dime, ¿qué te parece? Creo que es una buena decisión de parte al menos de esta institución. Me parece que las veces que se implementó este famoso play-in siempre terminaba igual, terminaba clasificando de primero a octavo lugar. No hubo, creo que en ninguna ocasión, alguna diferencia en esto. Entonces, evitar estos partidos creo que está bien. Creo que aumenta dentro de lo que cabe con la decisión que acabas de comentar, que ya no hay ascenso y descenso. Pues creo que dentro de lo que cabe esta decisión de mantener del primero al 8 directo hacia la liguilla, pues aumenta un poco más la responsabilidad de los equipos a mantener una competencia pues consecutiva, una competencia adecuada, pues para mantenerse dentro de estos 8 primeros lugares. Por ejemplo, yo el único caso que le veo es el impacto económico que reciben los equipos. O sea, van a perder un juego extra, ¿sabes? Y con todo el dinero que se mueve en la Liga MX, va a ser bastante dinero. Pues sí, creo que sí. Bueno, en sí nada más eran 4 partidos me parece de play-in, y nada más beneficiaba a los primeros de octavo a 10º lugar, si no mal estoy. Entonces, no hay, creo yo, gran diferencia, al menos sacando de la lista a estos 4 equipos, pues no va a haber una diferencia económicamente para el resto de la liga. De acuerdo, David. Cambiemos de deporte, vamos al fútbol americano. Los Raiders llenaron una necesidad imperante con la primera selección global del draft de 2026. El equipo de Las Vegas reclutó al quarterback Fernando Mendoza, un secreto que se sabía desde hace meses, para que se convierta en el futuro de la franquicia con sede en la Ciudad del Pecado. El egresado de la Universidad de Indiana lideró la División 1 de la NCAA en pases de anotación con 41 y en índice de quarterback con 182.9. Además, completó 273 de los 379 pases que intentó en el último año universitario para generar 3.535 yardas. Mendoza, de 6 pies con 5 pulgadas y 235 libras de peso, es un prospecto inusual. Fue el primer jugador desde 2020, Joe Burrow es la referencia, en ser elegido con el primer pick en el mismo año en el que ganó el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario y el trofeo Heisman al mejor jugador de college. Pese a todo, Mendoza aún se siente como un no favorito. Esa sensación la ha acompañado durante toda su carrera y dijo que era todo lo posible para ser el mejor quarterback de la NFL. Ahora, el de ascendencia cubana comenzará una nueva era de la mano del head coach Clint Kubiak en Las Vegas. Una de las ventajas del quarterback es su precisión y su capacidad de brillar en jugadas de play action. El problema es que jugó la mayor parte de su carrera en formación escopeta y ahora deberá de ajustar a sacar el balón desde el centro. La cuestión es que los Raiders quieren que tenga éxito, y todo apunta a que no será titular de inmediato. Los malosos añadieron a Kirk Cousins en la agencia libre y podría trabajar como quarterback puente mientras el nacido en Miami aprende de él. Vamos al último tema. El Gran Premio de Turquía vuelve a la Fórmula 1. La Fórmula 1 lo hizo oficial y el Gran Premio de Turquía regresó a los campeonatos mundiales.
El Istanbul Park será un circuito habitual en las próximas 5 temporadas del automovilismo. El retorno se confirmó gracias a un acuerdo con el Ministerio de Juventud y Deportes del gobierno turco. El Gran Premio de Turquía se disputó por primera vez en 2005 y el Istanbul Park fue visita obligada hasta 2011. El autódromo en Tuzla regresó para las temporadas 2020 y 2021. En la última edición, Checo Pérez se unió al podio como tercer lugar. El primer lugar fue para Valtteri Bottas, quien ahora es su compañero en Cadillac. El top 3 fue completado por el segundo lugar de Max Verstappen. Recep Erdogan, el presidente turco, declaró que la Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y tiene una base de aficionados joven. Además, el mandatario apuntó que es un deporte seguido por casi 19 millones de turcos y espera que el vínculo sea más duradero allá de la fecha de 2031, que es cuando se pretende que termine. Dentro de los detalles del Gran Premio de Turquía está que es un circuito de 5.3 kilómetros de extensión que incluye 14 curvas donde hay que disminuir la velocidad en algunas, como lo es la curva 8, ya que exige de más a los conductores. La vuelta más rápida en la historia del circuito fue conseguida por Juan Pablo Montoya en 2005. El piloto colombiano registró un tiempo de 1 minuto 24 segundos y 770 milésimas de segundo. Kimi Raikkonen fue el ganador de la primera edición y después Felipe Massa se encargó de ganar 3 carreras consecutivas. Mercedes obtuvo los triunfos en 2009 y 2010 gracias a Jenson Button y Lewis Hamilton. Sebastián Vettel fue el ganador en 2011. Hamilton ganó de nuevo en 2020 y Bottas fue el último triunfador. Qué excelente noticias, Gustavo, y qué bueno que regresa a la Fórmula 1 a Turquía. Me hace recordar un poco la vez y la emoción que generó cuando la Fórmula 1 anunció que también regresaba aquí en México después de años de, pues, como tipo sanción que tuvo, ¿no? Por todo lo que le pasó una vez en allí, en los hermanos Rodríguez. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por la información y nos vemos y disfruta tu fin de semana. Ahora sí, nos vamos con con Carlos Herrera, para cerrar con broche de oro esta emisión final de fin de semana. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal, David? Un gusto estar aquí contigo y con la audiencia de la antesala. Pues fíjate que con motivo de la inauguración de este nuevo tramo del tren suburbano y de la nacionalización de él por parte del gobierno, recordemos que el nuevo tramo irá de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que de ahí justo viene el nuevo nombre del tren. Me quedé pensando en cómo podríamos ver los trenes como un motivo literario. Recordemos que el espacio a veces es muy importante en la conformación de la trama, por cómo influye en la dinámica de los personajes y cómo constituye a su vez un paraje emocional, anímico de ellos. Y si pienso en la literatura universal, hay un sinfín de ejemplos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Ana Karenina de León Tolstoy, en donde este constante motivo de lo trágico se emparenta con la llegada de sus personajes a estaciones de trenes. Recordemos que es el punto en donde se encuentran la protagonista, Ana, y el conde Bronsky, su amante. Es en donde sucede su primer cruce de miradas y también en donde inevitablemente ocurre el desenlace funesto de la novela. No quiero revelar mucho. O también es un motivo que se vincula con el encuentro romántico, amoroso, porque es como si el amor se concibiera como un paso de trenes, algo pasajero, algo efímero y algo que está constantemente en movimiento. Recuerdo así el caso de la obra de teatro Naturaleza Muerta del dramaturgo británico Noel Coward, en donde son 2 personas, hombre y mujer, casados, que se encuentran en las estaciones, pero que realmente nunca pueden concretar este gran amor, ¿no? O también tenemos, por ejemplo, el carácter misterioso, de intriga,
y de niebla anglosajona, con las obras de Agatha Christie, por ejemplo. Recuerdo perfectamente el caso del asesinato en el Orient Express, en donde es una novela detectivesca protagonizada por Hércules Poirot que gira en torno al homicidio de un personaje ruin a cargo de muchísimas manos. O por ejemplo, aquella novela de Patricia Highsmith en donde dos personajes se ponen de acuerdo el uno con el otro para que el gandaya se ajusticie a la esposa del protagonista, un poco de manera intempestiva y sin realmente llegar a un acuerdo claro, y a su vez exige del protagonista que cumpla su parte del acuerdo en el mismo sentido. Es algo siniestro realmente, y si pensamos, por ejemplo, en la adaptación que hizo Alfred Hitchcock de esa novela, le pone a uno los nervios de punta. Pero quería traer a colación cuál es la representación de este motivo literario, los trenes, en el caso nacional, en la literatura mexicana. Porque recordemos que se remonta la imagen al siglo XIX, a la invención de la locomotora. Cabe mencionar que la locomotora fue inventada hacia principios del siglo XIX, por ahí del 1830 en Inglaterra, y fue traída a México por el entonces gobernante Anastasio Bustamante, quien otorgó la primera concesión para instalar precisamente el primer camino de fierro, como le llamaban, ¿no? Una manera muy interesante. Y así quedó instaurada la primera línea férrea que iba de la capital al puerto de Veracruz, incluso a la locomotora que pasaba por esas vías, le llamaron la Veracruzana. Creo que la primera vez que transitó fue por ahí del 1850, en septiembre, si bien recuerdo, porque fue precisamente con motivo de la independencia. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo aquel gran escritor y funcionario y ministro de Hacienda de la presidencia de Benito Juárez, estoy hablando de Guillermo Prieto, evoca la imagen de esta locomotora de manera poética en su texto El tren de vapor. Me tomo la licencia de leer unas líneas. Cuando se refiere al paso de la locomotora, va cruzando en las llanuras, va corriendo en las montañas, con sus músculos de fierro, con su penacho de llamas, con su estridor que remeda el retumbar de las aguas, el intrépido gigante que devora las distancias. Este es un poema de 1877, lo cual me parece muy vívido porque también yo lo vinculo, por ejemplo, con la evocación que hace López Velarde en Suave Patria, en donde hay también esta mención del barullo de las estaciones, ¿no? Y la imagen del tren como una suerte de... Creo que él lo caracteriza como un aguinaldo de juguetería, lo cual me parece una imagen muy interesante. Pero creo que también la llegada de los ferrocarriles a México, si bien, por ejemplo, con Porfirio Díaz implicó una intención de modernizar al país, de traer progreso y de generar un cambio social positivo bajo su mente, fue una imposición dictatorial para remarcar las diferencias entre clases sociales. Y creo que una representación muy interesante, si bien metafórica, de este cambio, de este acento en las diferencias sociales, lo hace, por ejemplo, Arreola en su cuento El guardaújas. Este
esta narración de carácter absurdo, de carácter fantástico, en donde un forastero llega a una estación, lo recibe precisamente un velador, el velador de la estación, y el forastero le pregunta por cómo llegar a un pueblo, el pueblo de T, un pueblo que no tiene nombre. Y entonces el guardaagujas le habla acerca de cómo realmente no hay una hora de llegada ni una hora de salida de estas máquinas, sino más bien es una suerte de limbo que está en la estación, en donde aquellos forasteros, aquellos hombres perdidos, dan a parar a estos lugares porque justamente están esperando rumbo o están esperando la llegada de un cambio en sus vidas. Es una idea muy interesante, muy curiosa también de ver la forma de abordar los trenes y el paso de estas locomotoras. Pero bueno, me gustaría cerrar, David, me tomo la licencia, Adelante, amigo. con la mención de una novela que en lo personal me gusta mucho, del escritor Fernando del Paso, que se llama José Trigo, en realidad es su primera obra, y en esta novela se aborda un poco los movimientos ferrocarrileros del siglo XX y se asume a este personaje homónimo como un llamado a hacer una memoria colectiva que transcurre precisamente en las estaciones, en los tramos de Nonoalco, Tlatelolco. Por ello, me gustaría empezar con este inquipit. José Trigo era un hombre de cabello encarrujado y entrecano. ¿Tenía cuántos años? 35, 50. 54 trenes salen todos los días de la vieja estación de Buenavista y yo los cuento como cuento sus años. Cuento los años y las cosas como muelle, como patio de carga, garrotero, báscula de piso, como torres de vigilancia, como ménsulas de señales, todo aquello que vio a José Trigo llegar en un tren de carga a estos llanos olvidados que son los de Nonoalco, Tlatelolco en la Ciudad de México, que un día de mayo de hace muchos años lo vio caminar por los campamentos con una caja blanca al hombro, que una tarde de difuntos lo vio correr bajo el puente y perder un zapato, que una noche de un mes de diciembre de un año bisiesto lo vio de rodillas en Santiago Tlatelolco, lo vio una vieja gorda y bruja, lo vieron todos los santos, lo vieron 3 guardacruceros de las calles de Fresco, Naranjo y Ciprés, lo vio un carpintero de la calle del Pino, lo vio una mujer que viajó en una grúa, lo vio un hombre que acicalaba un puñal, lo vio un albino de piel de muévedo, lo vio un ferrocarrilero de uniforme azul y anteojos ahumados, lo vio la Virgen de Guadalupe y lo vi yo. Excelente reflexión, Carlos. Muchísimas gracias en este contexto sobre la literatura, ¿no? Y el tren como motivo literario de México. Pues bueno, esto también en el marco de la reinauguración de este tramo del tren suburbano, ahora también ya llamado Tren Felipe Ángeles. Recordemos que la presidenta señaló también llamarle así. Y pues si tienen la oportunidad este domingo de ir a la inauguración y conocer este nuevo tramo que va directamente al Aeropuerto Internacional, e incluso aunque no vayan a viajar, ¿por qué no darse pues sí, una caminadita, una vueltita ahí por el aeropuerto, conocer cómo está, conocer cuáles han sido las modificaciones que se le han hecho ahora que se acerca el Mundial 2026, para que de a viva voz y personalmente fuera y alejándonos de muchas pues temas de desinformación de diferentes medios de comunicación, pues que vayan a ver ustedes personalmente cómo está realmente este aeropuerto, lo bello que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues muchas gracias, Carlos, por tu información. Y amigos míos, hemos llegado ya al final de esta misión en la antesala. Agradecemos a Eder Ochoa desde la edición y a Humberto Castorena desde la producción, así como a la cabina de Máxima FM, ya que sin ellos no sería posible esta emisión que llega desde a su estación. Soy David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te agradecemos habernos acompañado este viernes 24 de abril.
Te esperamos el próximo lunes 27 de abril, con toda la información más relevante de México y el mundo. Y recuerden, estar bien informado es estar siempre un paso adelante. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.